Y seguimos con más de Contexto Global de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y estaré con ustedes por ofrecerles detalles de lo que ha sido noticia en el mundo durante las últimas horas. A continuación, nuestros titulares. Culmina en Washington la reunión entre Donald Trump, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y líderes europeos para tratar el tema de la guerra en Ucrania. En la misma se descartó por el momento un alto el fuego y Europa pidió garantías de seguridad para Ucrania. En medio del encuentro, Donald Trump llamó a Vladimir Putin para coordinar un posible encuentro trilateral. El grupo Hamas habría aceptado la propuesta de un alto el fuego por 60 días propuesto por Qatar y Egipto, mediadores en el conflicto entre Hamas e Israel. Este pacto, entre otras cosas, se establece para facilitar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, cuya situación fue calificada como más que catastrófica por la ONU. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recibió en su despacho a su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa. Durante el encuentro, ambos jefes de Estado dejaron de lado sus ideales políticos y se centraron en discutir acuerdos comerciales de mutuo beneficio para sus naciones. En Washington, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, líderes europeos y Donald Trump sostuvieron un encuentro para tratar lo referente a la guerra en Ucrania. A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario de Estados Unidos indicó que se abordaron garantías de seguridad para Ucrania que serán proporcionadas por los países europeos en coordinación con Estados Unidos. De igual forma, el jefe de la Casa Blanca interrumpió la reunión para llamar al presidente Vladimir Putin y avanzó en los preparativos para un encuentro entre el presidente ruso y Zelensky con la mediación de Estados Unidos. Durante la reunión abordamos las garantías de seguridad para Ucrania que serían proporcionadas por los distintos países europeos en coordinación con Estados Unidos. Todos están muy satisfechos con la posibilidad de alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania. Al finalizar las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión en un lugar por determinar entre el presidente Putin y el presidente Zelensky. Luego del encuentro en la Casa Blanca, el canciller alemán Friedrich Merz confirmó lo escrito por Trump sobre el encuentro entre los presidentes Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Asimismo, Merz destacó la unidad con la que los europeos llegaron al encuentro y ratificó que trabajarán junto a la Unión Americana para proporcionar garantías de seguridad a Ucrania. Ha habido una interrupción. Durante ese tiempo, el presidente estadounidense ha hablado por teléfono con el presidente ruso y han acordado que se celebrará una reunión entre el presidente ruso y el presidente ucraniano en las próximas 2 semanas. Esta reunión tendrá lugar en un lugar que aún está por determinar. El presidente Trump ha aceptado invitar a otra reunión trilateral para que las negociaciones puedan comenzar de verdad. Dreiertreffen einzuladen, sodass die Verhandlungen jetzt wirklich aufgenommen werden können. Este lunes se conoció que el grupo Hamas habría aceptado la propuesta de cese del fuego presentada por Qatar y Egipto, países mediadores en el conflicto. Esta sería similar a la impulsada por Estados Unidos y que cuenta con el visto bueno de Israel. La tregua, entre otras cosas, permitiría el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Sin embargo, Israel y Estados Unidos insisten en la derrota de Hamas como una prioridad. Conozcamos más en el siguiente informe de Dacil Lanza. Hamas dice aceptar un alto el fuego en Gaza. Se trata de la propuesta presentada por los mediadores de Egipto y Qatar, según informaron fuentes involucradas. La iniciativa sería similar a la presentada por Estados Unidos. Un alto cargo de Hamas, Bassem Naim, escribió en Facebook: el movimiento ha dado su aprobación a la nueva propuesta presentada por los mediadores. El acuerdo incluiría la suspensión de las operaciones militares por 60 días, el intercambio de prisioneros palestinos a cambio de la liberación de la mitad de los rehenes israelíes retenidos en Gaza, el intercambio de fallecidos, la entrega inmediata de ayuda humanitaria y la apertura del cruce de Rafah. Además, podría considerarse un camino hacia un acuerdo global para poner fin a la guerra de Gaza.
La aprobación se habría producido después de una reunión conjunta entre mediadores egipcios y cataríes con los líderes de la delegación de Hamás presentes en Egipto, según fuentes involucradas. En tanto, Israel aseguró que Hamás solo discutirá el acuerdo de rehenes debido a la amenaza que hizo el gobierno de Benjamín Netanyahu de invadir la ciudad de Gaza. Hamás está dispuesto a discutir un acuerdo de rehenes solo por temor a que intentemos invadir Gaza. Derrotar la ciudad de Gaza conducirá a la rendición de Hamás. En la misma línea, Trump dijo este lunes: solo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamás sea confrontado y destruido. La última ronda de negociaciones indirectas para un alto el fuego terminó en un punto muerto a finales de julio. En Irak, las autoridades han comenzado la excavación de una inmensa fosa común. Se cree que miles de cuerpos están enterrados en el sitio de Al-Hafsa, al sur de Mosul, y podrían ser víctimas del autodenominado Estado Islámico que operó en el norte de Irak entre 2014 y 2017. El grupo yihadista fue derrotado definitivamente en 2019 con la captura de su último reducto de resistencia en Siria. Veamos más en el siguiente informe. Esta podría ser la fosa común más grande de la historia moderna de Irak. Se trata del yacimiento de Al-Qasfa, al sur de la ciudad de Mosul, en el norte de Irak. Las autoridades creen que podría contener los restos de miles de personas, todas ellas ejecutadas por el grupo Estado Islámico. Hoy se ha comenzado a exhumar e identificar los cuerpos de las víctimas y los mártires. A continuación, esperamos que la Universidad de Mosul asigne los fondos necesarios para abrir completamente la fosa. Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, cayó en manos de los yihadistas en 2014, cuando estos arrasaron Irak y Siria en un avance relámpago. Fue reconquistada en 2017 por las fuerzas iraquíes, con el apoyo estadounidense e internacional. Raqqa, la capital siria del autoproclamado califato, fue reconquistada por las fuerzas kurdas meses después. En los años transcurridos, testigos presenciales afirman que los combatientes del grupo extremista Estado Islámico transportaron en autobús a los cautivos condenados al Al-Qasfa. Se cree que 70% de los cadáveres encontrados en el lugar pertenecen a militares y policías iraquíes y el resto a miembros de la minoría yazidí del país, cuyos hombres fueron masacrados y cuyas mujeres fueron obligadas a ejercer la esclavitud sexual. Por ahora, las operaciones se limitan a la recogida de pruebas cerca de la superficie, ya que el lugar, un sumidero natural, presenta importantes retos logísticos. El yacimiento contiene agua sulfurosa. Además, el suelo que lo rodea es inestable y el pozo es propenso a derrumbarse. Trabajar en él será muy difícil. La ONU estima que el grupo Estado Islámico dejó más de 200 fosas comunes con hasta 12.000 cadáveres. En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva recibió a su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa. Ambos dejaron las diferencias ideológicas y se centraron en fortalecer la región. Durante el encuentro discutieron lo referente a acuerdos comerciales, donde Brasil pidió actualizar el acuerdo entre Mercosur y Ecuador y también le ofreció cooperación a la nación meridional para su lucha contra el crimen. Para ampliar más sobre este tema se encuentra con nosotros Fernando Carrión, analista político y catedrático en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador. A él le doy la bienvenida y le consulto. Doctor, quisiera comenzar esta entrevista con un comentario de Lula da Silva. Dejar de lado las diferencias ideológicas y trabajar para hacer fuerte la región. ¿Podría ser este un primer paso para la consolidación de un bloque sudamericano y tal vez la expansión del Mercosur? Buenas noches primero y un agradecimiento por la invitación. Presidente Lula y el Brasil desde hace mucho tiempo persigue esto de la unificación de Sudamérica y creo que si van en esa línea puede ser muy interesante. Desde la perspectiva del Ecuador hay dos cuestiones políticas que no están explícitas. La una es que el Ecuador ha perdido mucho las relaciones internacionales y en la última cumbre de presidentes de Iberoamérica no llegó ningún presidente de América Latina. Y entonces me parece que está buscando posicionarse en esa perspectiva. Y la segunda, que va en la misma línea de la pregunta, es que va a tener una visita por lo menos a 3 países de América Latina, el uno Brasil,
Lula, un presidente progresista, y el otro, el presidente de Uruguay, también progresista, de tal manera de que creo que hay efectivamente una condición de ese tipo. Ahora, doctor, quisiera hablar sobre la discusión. Estuvo allí sobre la mesa el tema de la cooperación en materia de seguridad. Allí el brasileño, el presidente de Brasil, planteó que es posible combatir el crimen organizado sin violar las soberanías ajenas ni calificar a estas organizaciones criminales como terroristas. Pero en realidad, ¿cómo podríamos traducir esto en un contexto donde la delincuencia es más global y las naciones refuerzan cada vez más sus fronteras? Lo que ocurre aquí en este caso es que el tema de la seguridad está absolutamente vinculada a lo que significa el narcotráfico y en este caso de la cocaína. Y entonces, este rato hay dos grandes corredores en América Latina. El uno, el del Pacífico, que va la droga principalmente hacia los Estados Unidos, y el segundo es el corredor del río Amazonas, que va hacia el Brasil, que se ha convertido en el segundo país de consumo de cocaína del mundo. Pero Brasil tiene una condición adicional, no es un país de destino exclusivamente, sino también un país de tránsito hacia Europa, África y Asia. Y entonces, en esa perspectiva, los acuerdos que se puedan hacer por ejemplo, el Ecuador, que está localizado justamente entre estos dos corredores y además está localizado estratégicamente entre los dos productores más grandes de cocaína del mundo, como es Colombia y Perú, una articulación con políticas comunes, con políticas de intercambio de información, etcétera, puede ser muy útil para los dos países. Señor Carrión, quisiera consultarle sobre lo que es el intercambio de ideas respecto al comercio y ¿podría Ecuador formar parte del Mercosur en un futuro cercano? Yo creo que ahí en el fondo lo que estamos en la discusión es respecto de los aranceles y entonces este momento, sobre todo Brasil está tratando de impulsar por un lado lo que significan los BRICS y por otro lado pues el tradicional comercio que ha existido en el sur. Si es que el Ecuador se incorpora ahí sería una gran ventaja para el Ecuador y también tendría un socio adicional Brasil para poder impulsar sus políticas de integración. Yo creo que esto le serviría tanto a Brasil como al Ecuador y de hecho ya en las conversaciones que tuvieron el día de hoy, el comercio, por ejemplo Brasil vendiendo carne al Ecuador y el Ecuador vendiendo camarones a Brasil, creo que van en esa línea y me parece que también es una cosa bastante interesante. Señor Fernando Carrión, muchísimas gracias por ofrecernos este análisis del encuentro entre Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo cordial. Continuamos. Uno de los favoritos para llegar a la presidencia de Chile en las próximas elecciones del 16 de noviembre es el ultraderechista José Antonio Kast. Él inscribió su candidatura y prometió recuperar y reconstruir Chile. El dirigente del Partido Republicano busca una segunda oportunidad para alcanzar la presidencia de la nación tras perder en el balotaje de los últimos comicios frente al actual mandatario Gabriel Boric. Brasil es el mayor productor y exportador de café del mundo, responsable de cerca del 38% de la producción a nivel global. Este año prevé aumentarla en 2,7 puntos porcentuales hasta los 56 millones de sacos de 60 kilos, según el Consejo de Exportadores de Café. Pero ahora los aranceles del 50% sobre las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos amenazan la prosperidad de los productores, como lo vemos en el siguiente informe de nuestra corresponsal Valeria Zacone. Este pequeño fruto es un inmenso tesoro. El año pasado, según Secafé, Brasil facturó 14.700 millones de dólares con la exportación del café. Es la segunda bebida más consumida del mundo después del agua. Esta hacienda fue fundada en el siglo XIX por un alemán. Tras desaparecer con el fin de la esclavitud, el cultivo del café fue reimplantado en los años 70 por el padre de Eleonora. Ahora su preocupación son los aranceles del 50% impuestos por Donald Trump. Brasil es el mayor exportador y el segundo mayor consumidor de café, y Estados Unidos es el mayor consumidor de café del mundo. Es una situación en que uno depende del otro, pero esperamos que haya realmente una negociación que sea favorable para los dos lados.
El precio del café subió el 82% en el último año por el aumento de la demanda y también por el cambio climático. Estamos en agosto y todavía tenemos café verde en la planta y café maduro, y la mayoría del café está seco en la planta. Esto es un gran perjuicio para los cafetaleros. El 15,5% del café brasileño sale del puerto de Río de Janeiro. En esta empresa, cada lote es analizado y clasificado antes de ser exportado. Tomás llega a probar hasta 200 cafés por día. Asegura que el estrés climático ya se nota. Esto afecta negativamente a la bebida del café, porque si hace demasiado calor, la planta no tiene fuerza para desarrollar completamente el grano y con eso el grano pierde sabor y calidad en la bebida. Brasil exporta cerca del 20% de su café a Estados Unidos, que en cambio importa el 35% del café de Brasil. Para el director de esta empresa, la alta demanda mundial y la falta de excedentes favorecerán a Brasil. Habrá una redistribución, el mercado se ajustará, exportaremos un poco menos a Estados Unidos por causa del arancel del 50% y un poco más a los otros lugares. Todo apunta a que al final el consumidor pagará la cuenta. Hasta aquí las noticias, ya venimos con más.